¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe una semana más en una nueva transmisión de El Foco. Le doy la bienvenida, como cada semana, a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias, Héctor. Estamos entrando al Panteón de Dolores, un panteón donde está registrada cada etapa de la historia de México, digamos desde 1875 hasta la fecha. Está cumpliendo 150 años el Panteón de Dolores. Vamos a visitar la rotonda de los hombres ilustres. De las personas ilustres. Es verdad, fíjate nada más, estoy retrasado 22 años. Gracias por la acotación. No, fíjate nada más, sí, es que... es que importante aclaración ahora. No. La rotonda de las personas ilustres, de la mano de pues uno de los grandes especialistas en la geografía funeraria y mortuoria de México, nuestro amigo, el investigador David Olvera. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido, Qué David. gusto. Siempre. Y nos acompaña también Javier Vieira. Él es coordinador de difusión de la Rotonda, pero además un especialista en Alfonso Reyes, según entiendo, que es uno de los habitantes ilustres de este lugar. David, rapidísimo, un repaso muy rápido sobre la historia del Panteón de Dolores, que está cumpliendo 150 años. Años, claro. Construido en terrenos del rancho Coscacuaco. Coscacuaco es la denominación prehispánica del lugar donde nos encontramos y que es adquirido por un familiar de Dolores Galloso y del general Galloso, Juan Manuel Benfield. Juan Manuel Benfield, que era inglés, casa con Concepción Galloso Murrieta, que eran dueños de este lote. El Panteón de Dolores actualmente mide 240 hectáreas, tiene 700,000 lotes individuales con 4 gavetas, ¿no? Hacia abajo, o sea, es una ciudad. Es ¿no? la ciudad de los muertos. Y se fundó con la intención de albergar aquí todos los restos de los panteones clausurados en 1870 y ahí en adelante. O sea, de ahí se vienen Campo Florido, Santa Paula, el General de la Piedad, Los Ángeles. Todos estos panteones que decidieron cerrar, que eran verdaderamente malos por los terrenos que se inundaban. Sí. Bueno, ya hemos hablado que Altamirano es una referencia para esto, ¿no? Altamirano da cuenta de lo horribles que estaban horribles. Cuando va a visitar la Piedad y encuentra flotando los cráneos, ¿no? Exacto, horribles. Y bueno, total, los traen aquí. Muchos se rescata por la familia, otros van a dar a la fosa común que está por ahí arriba. Pero bueno, surge entonces este panteón. ¿Y por qué estos eran terrenos suyos conocidos como la Tabla de Dolores? Pero la Tabla de Dolores, yo sabía que era el nombre por la Tabla de Dolores, que era como se llamaba un terreno plano. Así es. Que había en este lugar. ¿Por qué se llamaba Dolores? Porque era propiedad de Dolores ella. De ella. Así es. Okay. Dolores Mugorrieta. Eso lo aclaro. Sí. Que es madre de Concepción y Eusebio Galloso. Bueno, lo paradójico es, hay una historia alrededor de los Galloso, ¿no? Que al llegar son de origen, estos son los Benfield. Exacto. Al llegar a Veracruz se les muere una hija y no los dejan enterrarla en un terreno, en un campo santo, porque son anglicanos. Así es. Y entonces él promete que va a construir un cementerio, pero se van encimando las historias de una manera muy rara, porque mientras cumple la promesa de hacer un cementerio donde puedan ser enterradas todas las personas, un cementerio general, al mismo tiempo, a la muerte de la señora Galloso, uno de sus hijos se enfrenta al grave problema que había en México entonces, que era que se te muriera un familiar. Claro. Tenías que ir a la carpintería para que te hicieran un ataúd. Te tenías que ir a la florería a conseguir unos ramos. Luego tenías que ir a la calle de los Hereros por los cirios y las velas. Luego traías ir por un carretón con sus mulas o con sus caballos que cargara el ataúd. Y entonces este personaje, Eusebio, entiendo que es Eusebio Galloso, sí. Dice, es un problema que hay que ayudarle a la gente a resolver para que no sufra el martirio que estamos sufriendo nosotros. Pone una empresa, ya sabemos el nombre de esta empresa, ha durado hasta nuestros días, que se encarga de todos esos trámites engorrosos para que tú te puedas entregar nada más al dolor. Oye, Javier, y bueno, en toda esta historia, eventualmente también se les ocurre que en este nuevo panteón se tiene que hacer una rotonda dedicada a estos personajes ilustres de la historia, pero entiendo que esta en realidad se usa hasta un año después, ¿no? Así es, cuando a Juan Manuel Benfield el gobierno mexicano le da la concesión para
formar este panteón, una de las condiciones era que el lugar más privilegiado tenía que estar destinado a ser una especie de panteón nacional, ¿no? Donde estuvieran los restos de las personas más meritorias de nuestro país y que además pues sirviera para formar un discurso, una ideología, una identidad política en tiempos después de la Guerra de Reforma, ¿no? Entonces, en efecto, la rotonda nace bajo este contexto en el que es el lugar más privilegiado del panteón, ustedes lo están viendo, maravilloso. Claro. Y precisamente un año después de que se funda el panteón junto con la rotonda, tiene su primer inquilino, digámoslo así, el general Pedro Letechipía, que viene aquí a la rotonda en 1876. Y ahora, esto es completamente polémico. Claro. Bueno, parece que hay un acuerdo. Para que les dejen poner el cementerio, les ofrecen, vamos a poner un espacio para cumplir un viejo sueño que no se había podido concretar, que era un espacio dedicado a los hombres ilustres, como se decía. En ese entonces sí, solo hombres. En el siglo XIX. Se había pensado a un lado de la Alameda. Se había pensado por eso el nombre de Hombres Ilustres, ¿no? ¿De? Por eso se llamaba Hombres Ilustres. Hombres Ilustres. Se había pensado hacer por el convento de San Diego. Hubo varios proyectos de hacerlo. No se había logrado concretar hasta que en el gobierno de Lerdo de Tejada, de Sebastián Lerdo de Tejada, se da la concesión para hacer el Panteón General y ocurre que se levanta en armas Porfirio Díaz porque Lerdo se quiere reelegir y bajo la bandera del plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz dice no, sufragio efectivo, no reelección. Él la ironía de que después y quedarse 30 años, pero se enfrenta a Lerdo y él era el héroe del 2 de abril, era uno de los héroes de la Reforma, es el primer general que entra cuando cae el imperio a la Ciudad de México, aclamado por todos, Porfirio Díaz, y entonces tiene las simpatías de muchísima gente que se opone a Lerdo, pero hay unos cuantos que lo defienden, y entre los pocos que lo defienden viene un coronel, Pedro Letepichía, que trata de proteger un tren y unas armas y en el enfrentamiento lo matan y entonces Lerdo dice que habíamos quedado que iba a ser un espacio para hombres ilustres, pues vamos a poner al primer caído. Así se arma la polémica porque ¿qué hizo de ilustre el coronel, con todo respeto, Letepichía, más que caer herido por las balas defendiendo el lerdismo? Entonces comienza como un proyecto de consagración política. Así como el paseo de la Reforma iba a ser el paseo de consagración de los liberales a través de las estatuas, pues empieza a pensar esto y Lerdo comienza a llenar la rotonda con afines. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, pues, ¿quieres tú comentar sobre ello? Vamos a hacer las tumbas, ¿no? Yo creo, para platicar de estos personajes. No entendí un poco la geografía todavía de la rotonda, porque veo que el primer círculo son personas que estuvieron en el siglo XIX, hicieron mucho en el siglo XIX, encontramos a muchos de la Reforma, ¿no? Y años posteriores, y en el segundo cerco, digamos, encontramos a muchos del siglo XX, pero también los encuentro un poco revueltos. Sí, porque Diego Rivera está acá, ¿no? Está acá, pero Manuel M. Ponce. No están, digamos, por políticos, científicos. ¿Quién sabe cómo los acomodaron? Pero lo cierto es que también cuando llega Porfirio Díaz, dice, ahora va la mía. Claro. Y voy a llenarlo de liberales, de los que se identificaban con su proyecto político. De esa manera llega Melchor Ocampo, llega Leandro Valle, Sóstenes Rocha. Pues podemos ir aquí recorriendo algunos. Leandro Valle, que lo mencionas, ahí está, con la misma estatua que tiene en Paseo de la Reforma, casi ya llegar a Avenida Juárez. Leandro Valle, que como sabemos fue un liberal connotado, compañero de Miramón en el Colegio Militar, y que fue fusilado por las fuerzas de Leonardo Márquez, colgado de un árbol, ¿no? Cosa que fue sumamente, digamos, atacado en su época. Y al lado, pues, Mariano Arista, como sabemos, presidente de la República, que se exilió, vivió mucho tiempo en Francia y en España, y que volviendo al país murió en el barco, pasando por Portugal, y estuvo mucho tiempo sepultado en Lisboa, en la familia del cónsul de México en Lisboa, hasta que a principios de siglo XX lo trajeron a México y lo instalaron aquí en la rotonda. Oye, está muy interesante esto porque mientras vas viendo la arquitectura funeraria de distintas épocas, pero mientras ves una más exultante, no estoy pisando, pero bueno, vemos una más, vamos a cruzarnos para mira, Basilio Vadillo, una tumba mucho más
mucho más sobria. Bueno, pero también que corresponde a su época, porque Claro. esto es totalmente art 35. déco, si lo vemos, Sí, ¿no? sí, En su tiempo, estas líneas geométricas pues corresponden a lo que ya estaba de moda en ese entonces. Por al lado tienes un gigante, Claro. A Nervo. Amado Nervo. Y una tumba con esta dedicatoria, el Uruguay Amado Nervo, Claro. porque él muere allá, muere Así como es. Muere embajador. allá. Sabemos la gran crónica que se hizo al traerlo en el barco, llegar a México y el peregrinaje que se Eso hace. es fascinante, que muere en Uruguay y 6 meses. Durante 6 meses tarda el barco parándose en distintos países donde se le va a rendir homenaje al poeta más querido y más citado en ese tiempo. Y bueno, la locura que se desata, yo creo que la locura que se desata en el funeral de Nervo solamente es comparable a la que se desató en el funeral de Pedro Infante. Definitivamente. Es que no hay- Y después el Juan Gabriel, ¿o quién sería el que sigue? Después de Pedro Infante. Sí, ni Cantinflas, no, pero, claro. pero es que Juan Gabriel tampoco hizo lo que Lo que hicieron Nervo, ellos, que claro. desde la estación del tren hasta donde era Relaciones Exteriores, Así es. donde lo iban a colocar el féretro, la gente estaba atiborrando las calles y además llorando, como lo vemos en el documental de Pedro Infante, desde la Anda hasta el Panteón Jardín. Así es, así es. Y bueno, ahora que hablábamos también de estos personajes liberales y el proyecto de Lerdo para el Panteón, creo que también vale la pena recordar que el propio proyecto de tener panteones es también un proyecto liberal, ¿no? Se trata de alguna manera quitarle a la Iglesia el monopolio sobre la Claro, muerte, ¿no? claro. Entonces, tiene que ver también, desde luego, con temas de salubridad, ¿no? Ya no era higiénico tener los cuerpos en los camposantos o atrios de las iglesias, incluso dentro de las propias iglesias. Hoy estamos acostumbrados a ver el piso de piedra de las iglesias, pero muchas veces eran tablas de madera y pues la putrefacción se percibía, Claro. ¿no? Se olía dentro del templo. Entonces hay desde luego ese enfoque más salubre, higiénico, pero también tiene que ver con que la muerte ahora va a tener otra connotación y ya no va a depender solamente de lo religioso. Claro. Aquí el fundador, El responsable de esto. Sí, claro. Sebastián Lerdo de Tejada, que como sabemos murió en Nueva York, donde se exilió cuando pues toma el poder Su Díaz. compadre, cuando ¿No? toma el poder Díaz. Y se exilia a Nueva York, juró que jamás volvería a morir en Nueva York y bueno, finalmente no se cumplieron sus deseos, lo trajeron y lo sepultaron aquí como fundador y figura prominentísima de la lucha contra el imperio y la reforma, pues entonces... Por ahí circularon. Y del panteón mismo, Y del ¿no? panteón mismo, claro. Poquitos años después de su muerte, no sé si está la fecha ahí, pero muere a finales del 19, Sí. circuló unas memorias de Sebastián Lerdo que estaban, que se vendieron, es uno de los primeros éxitos editoriales de que hay registro. De los Todo mundo- bestsellers. Todo el mundo quería saber porque hablaba, fue el que inventó, bueno, no sé si hasta qué punto lo inventó, pero que Carmelita Romero Rubio se había casado por conveniencia política para aplacar las pasiones y que le mandó una carta diciéndole, pues me casé con alguien que no quiero, lo respeto como un padre, pero no, nada. Y luego resulta que eran falsas las memorias después de que todo el mundo lo compró, ¿no? Sí, aunque podía tener razón Héctor, porque pues, bueno, Manuel Romero Rubio pues, era el gran líder del Partido Liberal, ¿no? Le convenía mucho ese matrimonio, Porfirio Díaz también, ¿no? La élite política y económica que representaba Sí. Romero Rubio se cumple con eso. Claro. ¿no? Sí, sí. Juventino Rosas, Ah, muy bien, eh, sí. conocido... Con el violín haciendo alusión, Claro. ¿no? conocido compositor Ajá. sobre las olas. Y nos saltamos a alguien también muy importante acá atrás, que era Ángela Peralta. ¿Dónde? Acá está al lado Bueno, ahorita- del poeta. Ahorita nos Sí. pasamos para allá porque... Bueno, y porque- Salvador Díaz Mirón los Sí, saltamos sí, también. sí, pero aquí hay una cosa que no podemos, pasar por Hablando alto. de ¿no? músicos, ¿verdad? Así hablando de músicos, que es la tumba de Agustín Lara. Mis pobres manos, alas quebradas, es de la canción Pobre de mí, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan tuyo? Dice la canción. Bueno, también todo un acontecimiento, la muerte de Lara, Agustín Lara, una conmoción, porque desde 1928-29 que se da a conocer la primera canción exitosa de Lara, que es bueno, ahorita el símil es Nunca, de Guti Cárdenas, y él hace otra que más o menos va por Yo sé que nunca.
ahorita me acuerdo. Pero bueno, desde ese momento se desata una locura y lo que hace Lara es cincelar la sensibilidad durante 40 o 50 años de los mexicanos. Todas las canciones repetidas, luego llega el cine y las replica y todo gira alrededor y luego se casa con María Félix. Y también de una música un poco más urbana, ¿no? O sea, ya de un contexto de una música que representa la vida de la ciudad, incluso los lados más oscuros de esa vida de la ciudad, ¿no? No necesariamente lo más luminoso. Sam's Club me da más de los mejores. Y Javier, estamos viendo también en estas tumbas que hemos recorrido, pues lo que decía Héctor, el arte funerario llama mucho la atención. ¿Sabes si hay algún registro de todos los escultores, artistas, arquitectos que han trabajado en estas tumbas o no todos son tan notables? No todos son tan notables, pero sí hay un registro de, seguramente en archivos, de quién es el que trabaja en ciertas esculturas. Normalmente, bueno, la tumba la puede diseñar la familia, otras veces es como una decisión un poquito más oficial, pero, por ejemplo, ahorita que vayamos con la de Diego, ahí están la máscara mortuoria y las manos son de Ignacio Asúnzolo, por ejemplo, ¿no? Un gran escultor. Sí, que también hizo arte funerario Asúnzolo, por cierto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, con Alfonso Reyes y con Manuel M. Ponce, los bustos, los conjuntos escultóricos son de Ernesto Tamariz también. Ah, mira, que eso es interesante porque Tamariz hizo la extensión de Reforma hacia el norte. Él termina los personajes liberales que se habían quedado pues hasta, digamos, hasta Avenida Hidalgo. Cuando se extiende hacia el norte en el 64, Tamariz continúa con ese proyecto. Claro, sí. Mira, aquí está la del general Carlos Pacheco. Este es un ejemplo de cómo Porfirio Díaz impone a sus propios muertos. Sí, así es. Fue una figura central de su administración, pero tampoco es así que digas, es equivalente a quién te gusta, a Justo Sierra o a... Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio. Qué bonito. Sí, efectivamente son dos círculos, ¿no? Pero quién sabe de qué manera se fueron acomodando. Sí, es bastante arbitraria la distribución. Los pilotos, Francisco Sarabia, ¿no? Sí, la importancia de Francisco Sarabia, que fue, le llamaban el Lindbergh mexicano, haciendo estos viajes internacionales, trató de llegar a Washington, a San Francisco, a Nueva York, ¿no? En estos viajes largos al principio de la aviación, y murió justamente en uno de ellos, ¿no? Pero atrás nos encontramos a María Izquierdo, mira. Ah, mira. A ver, vamos a que esa es la otra cosa. Cometí el imperdonable anacronismo de llamarle rotonda de los hombres ilustres cuando desde 2003 se le puso rotonda de las personas ilustres y caímos en cuenta
que frente al número apabullante de hombres ilustres, era insignificante el número de mujeres ilustres. Me Así parece es. que hay 8. 8 nada más, sí. 8, 106 hombres. 106 hombres Mira nada y más. 8 Mira nada más. mujeres. Que son María Izquierdo, que es Rosario Castellanos. Emma Godoy, la primera embajadora mexicana, Amalia Castillo Ledón, Exacto. la primera presidenta del Senado, ahorita la vamos a encontrar. María María Lavalle. Lavalle. María Lavalle. Y luego Dolores del Río. Dolores del Claro. Río. Sí, sí. Aquí la estoy viendo con Pero los fíjate, reflectores en el cielo. Es realmente un acto también de justicia poner a María Izquierdo aquí, porque siento que es de estas pintoras que ha quedado opacada por su contemporánea Frida Kahlo, cuando en su tiempo las dos eran igual, digamos, de reconocidas, incluso María Izquierdo mucho más que Frida Kahlo. Sí. María Izquierdo es la primera mujer mexicana que tiene una exposición individual en Nueva York. Es también de las primeras que tiene una exposición propia en el Palacio de Bellas Artes, recién iniciada su carrera. Ella estudia en el 29 en la Academia San Carlos y ya en los años 30 está exhibiendo en todos estos lugares. Aquí además se reproducen muchas obras de ella. Pueden encontrar su obra, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno. Y también es un acto de justicia porque ella hubiera sido la primera mujer en hacer un mural, primera mujer mexicana, porque están primero las estadounidenses Marion y Grace Greenwood, pero las de Abelardo Rodríguez. Exactamente, las de Mercado Abelardo Rodríguez, pero a María Izquierdo se le comisiona un gran mural en el Ayuntamiento de la Ciudad de México y ya con los andamios montados, la pintura comprada, los asistentes contratados, le hacen una campaña en prensa terrible, muralistas como Diego Rivera, que había sido su profesor en la academia, David Alfaro Siqueiros, y le detienen el proyecto. Y todos vinieron a dar aquí. Al final, pues, imagínate, qué malas vibras, la tienen que aguantar. Claro. ¿No? Oye, las alacenas de María Izquierdo, ¿no? Son famosísimas, precios, claro, sí. Claro. Y siempre ella hace mucha alusión a la Virgen de Dolores en esas alacenas. Son como pequeños altares de Dolores, porque pues es una vocación muy famosa en el Bajío. Ella es de Jalisco. Y pues bueno, siempre está ahí la tradición mexicana muy presente, con un tinte surreal, que es algo que pues interesó mucho a los europeos que vinieron a México. Mira, estamos conmemorando los 70 años ¿sí? de su fallecimiento. Aquí su vecino es Pablo Moncayo, que se reúne con otros músicos que están aquí. Julián Carrillo. Está Julián Carrillo. Sí. Está Silvestre Revueltas, que acaba de pasar. Hay varios más. Pero bueno, José Pablo Moncayo pues lo conocemos por muchas obras importantes, básicamente casi nuestro segundo himno nacional. Oye, pero hablando de discriminación, por ahí estaba leyendo, creo que nada más hay un periodista. Aquí hay uno, mira. Paco Martínez de la Vega. Ahí está. Oye, y pues aquí Amalia González, ¿no? Que estábamos mencionando. Ajá, la primera embajadora. Embajadora, subsecretaria, figura importantísima de la diplomacia mexicana. Bernardo Quintana. Sí, el fundador de ICA, ¿no? Exacto, el responsable del metro, dicen. Exacto. De la idea de traer el metro. Sí, ¿no? sí, entre otras cosas. Emma Godoy. Y bueno, esta es la cosa más rara del mundo. ¿Dolores del Río? Sí, no, es que quisieron proyectar como cuando en los estrenos del cine los reflectores alumbran la noche. ¿no? Ah, claro. Entonces trataron de hacer esa representación y como pusieron esos ahí conos. Con imágenes de algunas de las películas. Creo que, no sé quién la habrá hecho, pero creo que no está muy... No, es bastante desafortunado. Creo que doña Dolores merecía algo sí, más. Y de hecho, sí, el nombre del escultor está atrás, ¿eh? Ah, sí. Sí, a ver, si lo quieren ver. No hay que balconearlo. Lo vamos a quemar. No, mala fama. Lo vamos a quemar, pobrecito. Ay, no lo encuentro. Ah, sí. Sí, aquí está el arquitecto. Luis Martínez Luna, arquitecto Luis Martínez Luna. Mira, también hizo esta. Prolífico en el arte funerario. Ah, sí, ya aparecen aquí sus películas: Los hijos de Sánchez, La cucaracha, Torero, La malquerida, La otra, Bugambilia, Flor silvestre y todas las demás. A ver, vámonos para la primera. Los invito a regresar al siglo XIX. Sí, vamos. Es que hay importantes de este lado. A ver. Está, aquí por pusieron supuesto, juntos, bueno, pusieron juntos. sí, Francisco claro. González Bocanegra y Jaime la vida Nuno. se vieron. Exacto. Nunca se trataron en vida. Pero en la Y muerte Jaime ya... Nuno. Los obligaron hasta a la compartir. eternidad. Sí, juntos en la eternidad. Que además es la única tumba doble, digamos, que Que tenemos en la existe, rotonda. claro. Desde Ah, luego. sí. Ah, Sí, mira, sí. qué interesante. Sí. Mira, Felipe Villanueva. Ah, bueno, por ahí veía ahorita a Manuel M. Ponce, ¿no? Lo citabas. Claro, Manuel M. Ponce está ahí al inicio, ¿no? Felipe Villanueva. Oye, y Manuel González.
el Manco González, compadre de Porfirio Díaz. Claro. ¿No? Presidente de la República. No el más popular. No el hay más que popular, decir. entre los periodos. ¿No? Entre los periodos de Díaz, que fue una figura importante un poco para pacificar. Ahora, no todos, es decir, si estuvieron en otros panteones y los trajeron después de su muerte, no todos los monumentos corresponden al momento en el que murieron. Así es, correcto. ¿No? ¿Esto podría ser de 1893? No, esto es reciente. Sí, eso se ve. Esto es sí. reciente. Hay que mencionar, que es importante hacerlo, que no todos están aquí. Aquí hay 3 cenotafios de personas que tienen Pues su monumento, pero no María, está María Félix, ¿no? No, está Sor Juana. Está Sor Juana. Que no está. Que no está aquí, pero se consideró que era importante ponerla y dar, digamos, una muestra de la importancia que tuvo Sor Porque Juana sus restos se siguen en el claustro. en el claustro, porque fue su voluntad quedar en el claustro. Bueno, pero a ver, espérenme. Diego Rivera, su voluntad era quedar en el Anahuacalli y ahí está. Entonces tampoco es que siempre siguieran la voluntad de. Pero digamos, del muerto. No comparemos a Diego con Sor Juana. Oye, hay otro que está perdido, que se perdieron los huesos. Así Mejía. es. El Ignacio Mejía, que fue el Mejía. secretario de guerra de Juárez, estaba en esa esquina por allá. Y cuando se modificó parte de la rotonda, se perdieron. Se le reclamó a Carranza. Eran Exacto. tiempos de que Así es, de gobernaba Carranza. Carranza. Y los familiares dijeron, ¿cómo que se los llevaron a la Así es. rotonda y no están los huesos? Se perdieron, Pues no están sí. los huesos. ¿Cuánto dinero quieren? Exacto, Y así les, es. les dio una indemnización, pero desde 1917, 16, Así es. los huesos están perdidos. Exacto, se perdieron. Y otro que no está aquí, que tiene su cenotafio porque no está aquí, es Jesús Silva Herzog. Allá está en San Luis. ¿O dónde No, él está en el Panteón de la Piedad, Panteón en la francés Piedad. de la Piedad. Ahí está, Sí, al lado sí. de la Sí, sí. avenida principal. Yo- Y la familia está dispuesta a traerlo, pero hubo entonces un poco una revuelta, ¿no? Por el papel que había tenido en esa época política muy compleja. Entonces decidieron dejarlo allá, pero pusieron su monumento. Oye, ¿y tu No, especialidad? No es casual, Alfonso que Reyes. se haya detenido aquí, en lo que estábamos hablando ya. Dijo, aquí me planto. Sí, no, bueno, esta obviamente es mi tumba favorita de toda la rotonda, pues es la de Alfonso Reyes, el gran hombre de letras mexicano del siglo XX, la columna vertebral de nuestra literatura. Exacto. Y no me importa discutirlo con quien sea. Pues bueno, el gran ensayista, poeta, diplomático también, que además pues es responsable de gestionar mucho del exilio español que viene aquí a México en los años 30, Claro. y que pues de ese exilio nace la Casa de España, posteriormente Colegio de México y también pues la gran empresa editorial del Fondo de Cultura Económica. Oye, no solamente sepultado aquí, sino sepultado por sus obras completas. Además, Son 24 volúmenes, ¿o cuántos volúmenes van? van 24 volúmenes. de 24, obras que es completas. imposible, aunque es un gozo donde uno los abra. Así Encuentra la pluma más privilegiada de la primera mitad del siglo XX. Ya después Octavio Paz medio y otros, ¿no? Pero yo creo que Reyes y en la primera mitad y Paz en la segunda, pues son. Híjole, Definitivamente. Me falta Martín Te Luis van a- Guzmán, sí, me te van falta a- Vasconcelos te también, van a increpar. pero no muchos más, no muchos más. Oye, Javier, ¿y los símbolos que vemos aquí en la La tumba? región más transparente. Bueno, es una lámpara, Ajá. ¿no? Un poco se parece a la que está en la tumba de García Casas Balseta, ¿no? Como un símbolo ahí de sabiduría. Y un bosquejo que Reyes hizo de su ciudad natal, de Monterrey. Ahí está el Cerro de la Silla, el pues sí, ahí está el Obispado. Cerro de la Está, Silla, ¿no? sí, sí. Se puede ver. Ah, y sí, la sí, firma sí, de sí, Reyes. sí. Claro. Y además un epitafio bastante modesto para lo que era Reyes de este lado, dice, aquí yace un hijo menor de la palabra. ¿no? Que es como él se llamaba. Él se denominaba así. Y de este lado, viajero. Has llegado a las región más regiones más transparente transparentes del aire. Sí. Muy bien.
Oye, bueno, Jesús Urueta aquí al lado, el gran tribuno. Y otro embajador muerto en América del Sur, ¿no? Él también muere, no estoy segura si en Uruguay, David, No es recuerdo. Argentina, recuerdo. Chile, por ahí. Pero él también muere como embajador allá. Y sí, el gran orador del maderismo. Del maderismo. Y este es el primer residente del panteón. Del que hablábamos hace un momento. Perdóneme por mis palabras, coronel. Él aquí. Lo ninguneaste, Héctor. A ver, Y acá vamos a- tenemos a uno de los residentes más recientes, a dos de los residentes más recientes, traídos aquí por el Claro. presidente López Obrador, Sí, porque militantes. creo que Calderón no trajo a nadie. No. Calderón es el único presidente que no ha traído. ¿Desde a nadie. Lerdo? Mira. ¿O habrá algún No, algún es otro que no? fueron trayendo, digamos, Fox trajo 5 o trajo 8, pero Calderón no trajo a nadie. Y es Arnoldo Martínez Verdugo, militante importante de izquierda. Y acá tenemos a Campa, Valentín Campa. Valentín Campa, también militante de izquierda, fundadores de partidos importantes, bueno, el PRD, la más reciente, sí, la Hoz y el Sí, Martillo, acá también en la Hoz y el ambos, ¿no? Martillo. Estas Digo, fueron... Es que es la lectura política, ¿no? Sí, también. Es la apropiación política De la historia. De la historia. Sor Juana, Este es el de Sor Juana. este es el de Sor Juana, repito, no está aquí, Sí, sí, está sí. únicamente su monumento. Qué raro. Y sabemos que quienes toman la decisión es un consejo conformado Así por es. la Secretaría de Gobernación, la SEP, Defensa, Marina, alguna otra que se me escape, pero es difícil comprender un poco cómo es que se toman esas decisiones. No veo aquí, por ejemplo, a ninguno de los premios Nobel que hemos tenido. Ni el de interesante. Química, ni Octavio Paz. ¿No está nadie? ¿no? ¿Ninguno? Ni, No, Paz está en San Ildefonso. exacto. Sí. ni García Robles están aquí. Aparentemente el ganar un premio Nobel no es... No los vuelve ilustres, No los tan vuelve ilustres ilustres, como- exactamente, ¿no? Manuel Gómez Morín, fundador. Sí, esta probablemente sea una de las partes más políticas, exactamente. precisamente. Vicente Fox, como llega mucho a la presidencia con este discurso de la transición política, los partidos políticos y demás, ordena que se trasladen aquí los restos de los que en ese momento eran los 3 principales partidos políticos en México. Entonces está Eberto Castillo, fundador del PRD, Manuel Gómez Morín, del PAN, y el gran ideólogo priista, gran intelectual también, Jesús Reyes Heroles, que es a quien se refirió usted hace un momento. Reyes Heroles, sí, me sí, confundí, sí, sí. 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 Exacto. Oye, pero tú señalabas esta tumba, David, ver, que vámonos es otra vez. bastante, No, bueno, bastante es- bonita. Vamos a Choro huir de la Campo. política porque Melchor Ocampo, que está aquí al lado de... De Donato Guerra. No, Enrique no, José González. María Mata. Dos ilustres liberales. José María Mata aquí. Claro, dos ilustres liberales del siglo XIX. Melchor Ocampo, que como vimos también fue fusilado y colgado por Márquez. Por Márquez se echó a los 3. Pues realmente muy bonita esta tumba. Muy bonita. Y claro, al lado de Felipe Berriozábal, también un general importante. En la del intervención, periodo, sí, en la de la intervención norteamericana. Ministro de Guerra, ¿no? Y aquí volvemos regresamos al siglo XX. Ahí está Emilio Carranza, el Emilio otro Carranza. Otro aviador. Así es. Importante. Y ¿no? Pablo Sidar también. Otro aviador. Otro aviador. Y al fondo llegamos un poco a... Todos estos murieron trágicamente, Todos, volando, todos. ¿verdad? Sí, sí. Así es. Bueno, es que era una época en la que se estaba ensayando la la tecnología. aviación, ¿no? claro. Y bueno, allá regresa un poco a la segunda fila. Julián Carrillo. Sí, autor compositor, del- el- bueno, Ponciano Arriaga. Del famoso aquí lo tenemos. Sonido 3, Julián Juan José Carrillo. Tablada, aquí enfrente. Mira, oye, qué tumba tan extraña para un José libro. Juan Sí, Tablada. pues, nada Un más, libro, pero, Un libro que pues como que colocaron ahí. pero uno esperaría un biombo japonés, un Claro. haiku, no sé. Sí, no, sí, la verdad es que está bastante Una modesta. grulla, ¿no? Él que era Por lo tan menos le dieron el amante de reconocimiento de Japón. periodista también, mira, poeta y periodista. Murió en Nueva York en 1945. Sí fue una de las grandes plumas de finales del siglo XIX y principios del XX. Este era un monstruo. Octavio Paz decía que él trajo a la poesía, que le quitó la rima, esa ñoñería de Sí, bistec con No, Chapultepec. trajo la vanguardia literaria. No, pero decía Octavio Paz que introdujo en la poesía mexicana un monstruo, el monstruo de la imagen. Olvídate de las rimas. Él trajo la imagen y a partir de él es una bisagra porque cambia totalmente
la poesía mexicana. Estoy viendo a Torres Bodet, que tanto hemos citado. Y Rosario Castellanos, Rosario que creo que Castellanos. vale la pena acercarnos porque es el centenario de su nacimiento, ¿no? Claro. Este año. Que Rosario Castellanos, bueno, destacadísima escritora, ya recorrimos, Héctor, le recordarás la exposición que se hizo para conmemorar su centenario, pero David, tú que también conoces... Es la única que tiene flores, ¿eh? Sí, Sor Juana tenía también por allá. Ah, mira. No, Yo no, pensé no que me di quizá por el aniversario le han venido a dejar flores. Hace unos años estaba un poco maltratada la tumba. Como pueden ver en las letras, que son distintas, Sí, sí. las O's y las A's, ¿no? La R ahí. sí. De hecho, estuvo R's. cerrado 2 años. Estuvo cerrada 2 Así años. es. Entonces, hace poco cambiaron un poco las letras, ¿no?, que están ahí, como se puede ver. Le dieron una limpiada general, ¿no? Pero bueno, pues vino aquí después de su trágica muerte en Israel. En Israel, sí, sí. ¿No? Como embajadora que estuvo por allá. Y bueno, sí, efectivamente este año es el de su centenario. El de su nacimiento. El nacimiento, exacto. Sí, Una justo. escritora te iba a decir. brutal, ¿eh? Bueno, y tú que sabes mucho de historia diplomática también, tuvo Bueno, su carrera claro, ahí. Tuvo ¿no? una carrera importante en relaciones exteriores. Cuando en relaciones exteriores no existían mujeres embajadoras, muy poco, ¿no? Sí, sí. Contadísimas. Ella fue, digamos, abriendo brecha. Como Y al- feminista que era, ¿no? como Finalmente. feminista que era, exactamente. Sí, sí. Y al lado, Torres Bodet Sí. y Siqueiros. Que bueno, la de Siqueiros hace honor a Parece su que lo obra, ¿no? sacaron de- Parece que es una pieza de él, sí, que salió de uno de sus murales. Y Torres Bodet, sí, Héctor, decías, lo hemos estado recordando mucho recientemente. Tú recordabas esta cita de Novo, ¿no? Que en Más que vida tuvo biografía. Más que vida tuvo biografía. No, me impresionó mucho encontrar esa frase que él decía, de lo único que me arrepiento es de no haber estado presente en mi vida. Se la pasó trabajando en el servicio público, escribiendo, etcétera, y se le fue la vida cuando se dio cuenta. ¿Pasamos para acá o seguimos por los hermanos Casos? Además, nada más hay 2 hermanos, ¿no? Sí. Alfonso Y Antonio. Antonio. Y Antonio, ¿no? Sí. Bueno, Clavijero. Parece que el primer personaje que rompe el uso de la rotonda como un espacio de expresión política o de definición política es la llegada de Clavijero, cuando se hace, digamos, es el primer personaje que no está en el juego político. Y que además creo que es el único del virreinato. Exacto. Sor Juana. Ah, Sí, Sor Juana, Juana, claro. Sí. Y como podemos ver, entre Rosendo Salazar, Clavijero, Gabino Barreda, Doctor Atl, José Manuel Otón, Antonio Caso, todas son tumbas iguales, Sí. ¿no? Los trajeron a todos el mismo momento, gran ceremonia, ¿no? Todos, no es exactamente el mismo día, ok, pero ok. el mismo periodo, digamos, ¿no? Son tumbas muy iguales, inclusive por la corona que se encuentra en la parte baja. Sí, claro. ¿eh? Gabino Barreda no se mudó muy lejos porque su tumba original está aquí a escasos 100 metros En el propio en el propio panteón y lo trajeron aquí. Importantísimo para la educación. Claro, sí. Hombre, todos recuerdan la codiciada medalla Gabino Barreda, ¿verdad? Sí, Claro. Así es. Bueno, pues uno Y de tus Doctor Atl, consentidos. uno de mis favoritos, sí, Doctor Atl, pintor, vulcanólogo, un personaje también metidísimo en las corrientes filosóficas de su época. Realmente es alguien que hizo mucho más allá de la plástica, pero que también fue de los encargados de esta renovación del nacionalismo en la pintura mexicana y en el arte, ¿no? De voltear a ver lo propio en un contexto posrevolucionario. Oye, qué bien, está idéntico Ramón, ¿no? Ramón López Velarde, sí, muy buen busto. De Zúñiga, ¿no? Pero esto es nuevo, ¿verdad? No, ya tiene bueno, Ah, sí, gobierno de Zacatecas, junio de 2014. 14, sí. Claro, zacatecano ilustre. ¿Y si está aquí? Sí, Está. los restos están. Sí. Ahora, hay algunos que se han llevado de aquí. Manuel Acuña, por ejemplo. Manuel Acuña se lo llevaron. Sí. Ah, bueno, pobre Manuel, porque lo sacaron de Campo Florido. Sí. Y hay un texto de Juan de Dios Pesa que es muy dramático, porque dice que abren y se le había caído un diente, ¿no? Al cadáver, que le había crecido, le había seguido creciendo el cabello y que vio que se le había caído un diente. Y entonces se agachó, iban a echar los restos en otro féretro para traérselo para acá, se agachó y guardó el diente. Y después lo perdió. Pero lo sacan de allá, se lo traen aquí, queda unos años y se va, ¿no? Otros que ya no están aquí, que estuvieron en algún momento, me corriges, es Leona Vicario, Así es. Y Andrés Quintana Roo y
Guadalupe Victoria. Sí, y se fueron a, la columna de la sí, columna de la al Ángel, Independencia. claro. Ujú. Y hay otros que se los han llevado a sus estados, cuando los declaran beneméritos, ilustres de allá. Sí, Acuña, por ejemplo, regresó a Coahuila. Exacto. ¿No? A la rotonda de los coahuilenses y los... Ok. Oye, Prieto no está aquí. Sí, claro, Sí. está acá. Es que nos saltamos. Ahí está. Es que nos veníamos por atrás y Saltamos Está a los del 19. Prieto y Altamirano al ladito. Claro. aquí está Altamirano. Altamirano. Y está Altamirano, sí. Pero también una Bueno, tumba Juana muy Mateos. moderna, ¿no? Juana Mateos, el gran escritor de la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo liberal. ¿no? Flores Magón. Flores Magón. Flores. Aquí está Guillermo Prieto, por supuesto. Ahí está Sóstenes Rocha, que tú lo Extraordinario, recordabas. Guillermo Prieto, Flores Magón, Sóstenes Rocha. Por acá está Mariano Escobedo. Mariano Escobedo. Pino Suárez. Azuela y Pino Suárez. Azuela y Pino Suárez. Pino Suárez, que estaba en el Panteón de la Piedad, Sí. al lado de Madero. A ver, vamos por ahí. Pero bueno, llama la atención, aquí debería estar al lado de Riva Palacio. Sí, Riva ¿no? Palacio Porque está lo tienen por allá. por allá. Sí. O sea, aquí pareciera que hubo una intención de juntarlos. Sí, ¿no? Deberían tenerlos cerca para que prosiguieran las tertulias que se hacían en la casa de Altamirano, ¿no? Mariano Azuela también. Sí, Mariano Azuela. Una pluma. Una pluma Sí. muy bonita. Sí, es como una pluma, sí. Mariano Escobedo. Qué bonita la tumba de Mariano También Escobedo. Mariano Escobedo. ¿Pino Suárez sí está o se lo llevaron? No, Pino Suárez sí está. Decía yo que estaba en La Piedad, al lado de Madero, dos tumbas iguales, Sí. ¿no? Y estaban ahí ellos, Madero, Pino Suárez, con sus esposas. Ellas se quedaron ahí, las esposas están ahí todavía. Pino Suárez lo ¿Gustavo trajeron Madero acá. sigue ahí? Sí, Sí, ¿verdad? ¿En la Piedad? sí. Pino Suárez lo trajeron aquí y a Madero se lo llevaron al Monumento a la Revolución. El general Mariano Escobedo. Vamos a cerrar el círculo por este lado. Un biólogo, ¿no? Isaac Ochoterena. Manuel Aspirós. Bueno, Aspirós, general, fiscal de la causa de Maximiliano, embajador en Washington, o sea, personaje muy ilustre de la época de la República restaurada y el Imperio, ¿no? Bueno, recordábamos en un programa pasado, Beca, de Altamirano, que él es el modelo del Cuauhtémoc, Sí. de la estatua de Cuauhtémoc que está en Reforma e Insurgentes, que es un dato que dio Arnaiz y Freg a conocer, que no se sabía. Carlos Oberriosa, otro aviador. Sí. Hemos pasado como unos 4 o 5 Sí, qué aviadores ya, interesante. ¿no? Otro presidente, Manuel Peña y Peña. Peña. Manuel Peña y Peña, que tocó ese dramático momento de Sí. la pérdida del invasión. territorio. Bueno, es en realidad él quien lo pierde, Así ¿no? es. Siempre le echamos la culpa a Él Santana, pierde siempre la le echamos guerra, el pero el muertito. tratado Lo firma él. firma. firma. Sí. Lo vimos cuando Claro, Cuando- estuvimos el tratado ahí. caminando ahí. lo firma él. Bueno, Gómez Farías, que lo vimos ya. Juan N. Méndez, otro general muy reconocido de la guerra contra los franceses, la intervención, importantísimo. Y Ignacio Ramírez, El nigromante. también una tumba muy moderna. Sí, igual que Altamirano. Pero bueno, están también los intelectuales liberales, Así ¿no? es. No solo los políticos liberales. Pero sí podemos identificar rápidamente las que son del 19, por las columnas rotas, Sí. la Sí. serie de signos que se usaban para representar la vida truncada en ese... González Ortega. González Ortega, ¿no? por supuesto, general importantísimo también de la guerra de Reforma, lucha inicial contra el imperio. Calpulalpa en 1860 es donde La batalla, derrota claro. a Miramón. Así es, Y es el general que entra presidiendo la llegada de Juárez. así es. Es el Polémico. Y el verdadero héroe de Puebla, ¿no? O sea, más que Zaragoza, o sea, él es el que está al frente del sitio de Puebla en 63, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí está la fecha La fecha. recordada. Y bueno, su vecino, Sí. ni más ni Diego menos. Rivera, mira, también con sus Diego flores. Aunque tú lo ninguneabas hace un No, momento. no, no. Pero
Pero le vienen a poner sus florecitas a Diego. Sí, y esta tumba que recuerda a la Nahuacalli, justamente, ¿no? Que es esta obra que hace junto con Juan O'Gorman, que curiosamente veo que él no está su hermano Edmundo, el historiador, pero creo que Juan no está, o quizás nos lo saltamos, ¿sí? Están los dos. Bueno, Están los dos. Juan O'Gorman y Diego Rivera trabajan en conjunto en ese proyecto, también con la hija de Rivera, Ruth, pues para hacer esta especie como de pirámide, ¿no? Como una manera de honrar y de inspirarse en la arquitectura prehispánica. Se dice que él quería que sus restos estuvieran ahí en esta especie como de inframundo que hay en los... Sobrino de... Vienen y se roban, por ejemplo, una placa como la de Manuel María Ponce, letras, cosas así, bustos. Entonces, afortunadamente hemos logrado que vuelva a ser un espacio abierto a público, ¿no? Que pueda venir a conocerla. Y pues tratamos de implementar como varias medidas para evitar este tipo de cosas, ¿no? Porque si no se vuelve a cerrar y entonces es algo que queda por completo velado, aislado, ¿no? que no pertenece. Sí, sí. Mira, terminamos estamos llegando ya en Ángela Peralta. En la de Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Cantó como nadie ha cantado en el mundo y fue nuestra conspicua embajadora en los más altos emporios del arte musical. Murió en 1893. Todo un personaje, es increíble la historia. Pocas historias tan sorprendentes como la de esta muchacha que a los 12 años le descubren la voz y termina cantando en la Scala de Milán y tiene que salir 32 veces por las ovaciones de la gente. Mientras aquí se están matando liberales y conservadores y está entrando Maximiliano, ella triunfa en Europa y de repente la invita a Maximiliano a que regrese para cantar en el Teatro del Imperial. Y cuando regresa, se llena la ciudad de papeles para convocar a la gente a que vayan a San Antonio Abad a esperarla y la traen casi en andas por toda la ciudad. Y en ese momento en el que todo está destruido, que está el sudario de la bandera francesa, dicen, austriaca, sobre México, se unen liberales y conservadores y la van a aclamar al Teatro Nacional o al Teatro del Imperio en ese momento y se vuelve el primer motivo de orgullo para el pueblo de México. Es la primera vez que alguien dice, es la sensación de Europa, cantó frente al rey Víctor Manuel, sí. La aplaudieron, etcétera, y causa una sensación extraordinaria. Y empieza, ella le dice a su biógrafo, siempre hubo sobre mi vida un sol negro, porque en el momento en el que está brillando siempre le pasaba algo. Y lo que le pasa es que Maximiliano la nombra, le gusta tanto a Maximiliano que la nombra cantante. Cantarina de cámara, dice. Cantarina de cámara y le manda un brazalete de brillantes. Y entonces Altamirano dice, todas las flores que cayeron sobre sus pies se acaban de marchitar con este gesto de traición. Y entonces empieza una temporada en la que se tiene que volver a ir porque las pasiones políticas tan caldeadas que se tiene que ir y bueno, ya sabemos lo que pasa después. Tiene un amante, se enamora de uno de su administrador, la revela, ¿cómo se dice? La balconean y entonces la gente empieza a repudiar, pues cómo es posible que estando casada ande en estos pasos ella, no sé qué, y vuelve a caer en desgracia. Y sin embargo, cada que regresa, la vuelven a aclamar, la vuelven a aplaudir, etcétera, hasta el final en Mazatlán, ¿no? En Mazatlán muere de cólera, si mal no recuerdo. Pero muy dramático. Ella no se había casado hasta ese momento. Se casa con este administrador que mencionas en Mazatlán, pero moribunda. Los miembros de su compañía la tienen que cargar así de los hombros, ¿no? Así de aquí, de las axilas, para que ya no respondía, para que esté de pie. Y le preguntan si es que quiere casarse con esta persona. Y como ya no entendía, alguien le toma la cabeza y le hace así. Afirmaron otro. Así, le empujan la cabeza para que diga que sí. O sea, ya estaba. Ya se nos acabó el tiempo, Héctor. Ya aquí nos están diciendo que tenemos que concluir este programa, pero antes de cerrar, creo que vale la pena, Javier, que nos cuentes en el marco
festejo de los 150 años del Panteón, ustedes están también planeando actividades de difusión para la rotonda, ¿no? Sí, claro. Bueno, el Panteón acaba de cumplir 150 años. Estamos celebrando, implementando una serie de actividades, por ejemplo, recorridos de manera continua en la rotonda con diferentes grupos. También la dirección del Panteón, a cargo del licenciado Samuel Otero, se encarga de estar organizando. Vamos a tener proyecciones de cine, eventos editoriales y pues todo para mantener lo más vivo posible este Panteón en sus 150 cumpleaños. Maravilloso, muchas No, pues gracias. sí, maravilloso. Luis Urbina, de modo de no mencionar al gran Luis Urbina. Es que se detiene uno y simplemente con empezar a recordar y hablar, va pasando de una época a otra, Sí. de la literatura a la política, a la música. Por eso hay que venir a los recorridos de en Javier. fin. Sí. Bueno, además, de verdad, felicidades, porque habíamos venido la última vez y estaba prácticamente en el abandono, en el olvido, estaba en ruinas, etcétera. Pues ya está a la altura de lo como merece estar la rotonda de las Sí. personas. Y ahora se antoja, aprovechando que David nos ha estado acompañando, él es mosca panteonera y lo digo con todo el respeto. Claro, soy mosca panteonera. Él se conoce los panteones como nadie, entonces valdría la pena regresar para ver también las otras tumbas que están fuera de la rotonda. Y sí, claro, pero además aprovechar su conocimiento para exprimirlo, porque conoce todos los panteones. Sí, Entonces podemos realmente. hacer ya una serie, si estás de acuerdo. Feliz. Pues te agradezco mucho. Mil gracias. Javier, mil Héctor, gracias. igualmente. Qué padre recorrido. Gracias. Javier, muchas Gracias, gracias. gracias, David, Beca. gracias. Gracias también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.